Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a esta sesión de casos clínicos, ¿verdad? Continuando con las actividades de este bimestre. El día de hoy tenemos dos casos bastante interesantes, diferentes a los que tuvimos la vez pasada, ¿verdad? Pero, como siempre, pues, de los cuales vamos a sacarle la mayor cantidad de información y el mayor provecho posible. Entonces, iniciaremos con el primer caso del día de hoy a cargo del doctor Andrés San Juan Pérez. Adelante, Andrés. Ok, solo voy a presentar bien esto. Aquí está. No sé si se puede ver la pantalla completa. Entonces, sí se mira. Lo que pasa es que no se mira como que todo, que ocupe todo el espacio de la presentación. Es como que hubiera abierto PowerPoint. Sí, ah, sí, sí, sí. Ok. Mm, No está presentado. Bueno, voy a intentar otra cosa, permítame. Ahora sí. Muy bien. Muy buenas tardes, compañeros, doctor. El día de hoy, pues vengo a hacer lo que es la presentación del caso clínico número 3 de nuestro grupo. Y pues comencemos. Para empezar, pues tenemos los datos generales y el motivo de consulta de este paciente, ¿verdad? El cual fue un paciente masculino de 22 años de edad, soltero, cristiano, de raza no indígena, escolaridad hasta el diversificado, sin ocupación, con residencia y originario de la ciudad capital, quien consulta por melena de 4 días de evolución. Al momento de la historia de la enfermedad, de la historia clínica, el paciente refiere que 4 días previos a la consulta inicia con melena de 4 episodios por día aproximadamente, de cantidad moderada asociados a mareos y por lo tanto decide consultar al hospital de Jutiapa, en donde decide referir a este hospital. No, Eh, bueno, espéreme ahí, Andrés. sí, sí, claro, doctor. Vamos a ver, Sandra, con esta motivo de consulta, datos generales de historia, que yo sé que es un poquito corta, pero ¿qué piensa? ¿Qué piensa con esto? ¿Dónde nos está guiando esta situación? Pues yo pensaría que por la melena se puede asociar con una, una hemorragia del tracto intestinal o gastrointestinal. Ok, Alric, adelante. Pues yo estoy de acuerdo como un HIS. Ok, usted dice que es una hemorragia gastrointestinal superior por la melena. Sí, doctor. Ok, ¿alguien tiene alguna otra idea? ¿No? Bueno, sí, hasta el momento pareciera, ¿cómo se llama? Que solo a esto podemos llegar ahorita a una hemorragia gastrointestinal aparentemente ahorita superior por ser melena, ¿verdad? Ya que pues no tenemos ahorita nada, aparte de que el paciente pues fue evaluado en una ERC, entonces eso ya les dice más o menos que va a también tener de antecedentes, ¿verdad? Pero no dice nada más la historia, ¿verdad? Sí, han sido varios episodios por día y recuérdense que si una hemorragia gastrointestinal en un paciente renal crónico,
hay que tener cuidado porque estos pacientes ya de por sí tienen anemia y encima le agregan hemorragia gastrointestinal, entonces esa anemia la van a empeorar aún más, ¿verdad? Y ya puede llegar a niveles críticos. Entonces, no es de que solo en esos pacientes puede llegar a niveles críticos, no en todos, pero en especial en un paciente que ya por un antecedente tenga anemia, ¿verdad? Esto va a ser más fácil que se complique, ¿verdad? Continúe, Andrés. Muy bien. Seguimos. En los antecedentes patológicos, en médicos el paciente refería haber sido diagnosticado con una enfermedad renal crónica hace 2 años, tratado con hemodiálisis 2 veces por semana en una UNAREC, ¿verdad? Además de referir hipertensión arterial desde hace 2 años, diagnosticada, claro, y 4 meses tratado con valsartán, no recuerda dosis. En quirúrgicos, traumatológicos, alérgicos, no refería a ninguno. En hábitos y manías del paciente, pues niega consumo de alcohol, niega tabaquismo, niega uso de drogas, micción de 2 a 3 veces al día, defeca 1 vez al día, come los 3 tiempos de forma balanceada y tiene 7 horas de sueño. En los no patológicos y perfil social, pues el paciente tiene lo que es una vivienda propia, con servicios básicos completos, de blog, con lámina y cielo falso, piso de cemento, con 5 habitaciones, mascotas, un gato, 2 perros, al igual que convive con 5 personas más, ni una con padecimientos. Antes, vamos a ver, Esteban, con estos antecedentes patológicos y no patológicos más, lo que ya sabemos de la historia, ¿tiene algún diagnóstico, alguna posibilidad de por qué este paciente tenga melena? ¿Verdad? Bueno, Sí, doctor, como yo presenté, no sé si se acuerda la clase de enfermedad renal crónica, pues mencionaba que a veces el síndrome urémico podía provocar gastritis o ulceraciones gástricas. Entonces, tal vez pensaría que es una misma complicación de la enfermedad renal crónica. ahí estamos. Sí, no, por eso le pregunté a usted, porque usted había dado ese tema. Ajá, ajá. Efectivamente, aquí ya estamos viendo, ok, lo que usted dice, bueno, es un paciente renal crónico, ¿verdad? Que ya tiene 2 años de serlo, que está en hemodiálisis, pero una complicación urémica, ¿verdad? Pero una elevación de los cuerpos azoados puede dar algo así como una gastropatía urémica, y tal vez por ahí va, ¿verdad? O sea, puede ser que esto sea algo relacionado con eso. Lo único, tal vez alguien me podría argumentar, bueno, pero está recibiendo diálisis 2 veces por semana, que realmente cuánto debe recibir un paciente a veces varía, generalmente deberían ser unas 3 veces por semana, pero aquí por lo menos están dando 2, entonces, ¿será que sí va a estar en la edad de los cuerpos asabados a pesar de estar haciendo la hemodiálisis? ¿O será que no fue a hemodiálisis por alguna razón? Podría también ser por ahí la situación. De ahí todo lo demás que vemos, pues pareciera que no hay nada más que podría asociarse con esto, o por lo menos que sepamos hasta ahorita, ¿verdad? Porque a veces pueden cambiar las cosas. Pero, digamos, el tratamiento para hipertensión arterial, valsartán no le va a causar ningún daño a nivel gastrointestinal, ¿verdad? Al parecer no tiene, pues, consumo de alcohol o de tabaco, drogas, como para pensar que tal vez por ahí siga la situación. Y no tiene ningún otro antecedente ahorita de importancia, ¿verdad? Algo interesante que esto es extra de la patología es que, si se dan cuenta, este paciente dice micción 2 a 3 veces al día, lo que quiere decir que todavía tiene función renal residual, ¿verdad? Entonces uno dice, ok, este paciente todavía orina y pasa diálisis, una complicación por elevación de cuerpos azoados, tal vez está un poquito difícil, no imposible, porque sí puede pasar, ¿verdad? Pero, digamos, es más fácil en pacientes que no orinan que en aquellos que todavía tienen esta función renal residual. Continúa, Andrés. Muy bien. Continuamos por la revisión por los sistemas, ¿verdad? En esta, pues el paciente refería que el momento de las hemodiálisis realizadas 2 días por semana, si no estoy mal, era lunes y jueves,
Presentaba fiebre no cuantificada y escalofríos hace 3 meses. Dato importante por la historia que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Al examen físico, al momento de ingreso, presentó estos valores, los cuales fueron una presión arterial de 170 a 120, lo cual nos indica un rango de hipertensión, ¿verdad? O una emergencia, perdón, una urgencia hipertensiva, debido a que, si nos damos cuenta, en todo el examen físico no presentó daño a órgano blanco. Em, ¿Sí, doctor? No, no dije nada. Ah, ok. En la frecuencia cardíaca, 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria, 22 respiraciones por minuto, una taquipnea, ¿verdad? En la temperatura tenía 37 grados centígrados, saturación de oxígeno de 93. El peso refería al paciente de 182 libras, talla de 1,75 y por ende un índice de masa corporal de 27,03, lo cual es un indicador de sobrepeso. Al momento de realizar el examen también se le visualizó una palidez generalizada, el paciente crónicamente enfermo, que se evidencia un tinte ocre generalizado y un tacto rectal positivo para melena. Ok, antes de que continúe, a ver, Eva, con este dato adicional de revisión por sistemas y con el examen físico que se nos presenta, ¿qué piensa? ¿Cómo vamos aquí orientándonos con esto? ¿Sí se escucha? Sí. Ok. Pues el examen físico que presentó, sí, más que todo lo relevante para este caso sería que hicieron el tacto rectal, ¿verdad? Y que salió positivo. Uh-huh. Y también diría que el tinte ocre generalizado, ya que también es parte de la patología que había mencionado Esteban, ¿verdad? Ok. Uh-huh. ¿Algo más que le llame la atención? Bueno, también la presión arterial, que está bastante alta, como mencionaron. La palidez, ¿verdad? Que pues generalmente cuando se pierde sangre, pues el cuerpo responde con palidez, ¿verdad? Y, Uh-huh. ¿Algo más? y la frecuencia respiratoria también está un poco alta. Ok, taquipnea. Bueno, entonces, sí, este paciente, pues ya no, si se dieron cuenta ya de la historia sencilla que nos habían presentado al inicio, ahorita nos cambió totalmente la situación, porque ya vimos que resulta que ahora tenía fiebre y escalofríos desde hace 3 meses, viene hipertenso, viene taquipnéico, tiene un sobrepeso, ¿verdad? Se dan cuenta del índice de masa corporal también, ¿verdad? De plano la palidez por las pérdidas sanguíneas y tiene un tacto rectal positivo, o sea, sí, efectivamente, sí, hay sangre en esas heces, ¿verdad? Ya con el tacto rectal positivo para melena dice, ok, ya no es necesario hacer algún estudio adicional, ¿verdad? Para ver si efectivamente era sangre o no. Algo que también, ¿cómo se llama? Hubiera sido ideal aquí, es, ¿cómo se llama? Hacer una prueba de tilt, ¿no? Andrés sabe cómo se hace la prueba de tilt. Si no estoy mal, o sea, creo que era cuando se acostaba el paciente, así en vertical. Era como para simular el estado de pie y regresaba al estar en decúbito supino y se le medía la presión arterial a modo de que hubiera una variación entre el estado de pie y supino, y decúbito supino. Si no estoy mal. Sí, ahí básicamente, como lo mencionó usted, pues una prueba donde el paciente pues se encuentra acostado, se miden sus signos vitales, se coloca un monitor y, ¿cómo se llama? Después, este paciente se coloca verticalmente, ya sea en una cama especial que lo coloque verticalmente
a veces se puede utilizar drogas legales, obviamente, para realizar el test, pero lo que queremos ver es si hay una caída de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, que usualmente en pacientes con hemorragia gastrointestinal va a indicar una pérdida de sangre pues considerable, ¿verdad? Entonces, usualmente cuando hay HGIS en los pacientes, se realiza esta prueba para ver también un cálculo estimado de cuánto podría haber perdido el paciente de sangre, porque si se recuerdan, cuando uno hace una hematología, aunque el paciente haya perdido bastante sangre, a veces no se refleja inmediatamente en la hematología. Tal vez la hemoglobina y el hematocrito pueden salir un poco más altos de lo que realmente están, ¿verdad? Entonces, la prueba de TILT pues, nos ayuda con eso y también nos ayuda en pacientes para ver un chance de que se puedan complicar y estar atentos, ¿verdad? Hacer un TILT test positivo y dice, a este paciente tengo que poner atención, seguramente le va a tener que pasar sangre, porque si no, pues sí ya puede entrar en alguna complicación o ya llegar hasta incluso shock hipovolémico, cosas así, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta el momento tenemos un paciente renal crónico, hipertenso, no controlado, al parecer, con sobrepeso, que es importante también, ¿verdad? Que efectivamente perdió pues una cantidad considerable de sangre porque está pálido, ¿verdad? Viene, ¿cómo se llama? Tal vez no es taquicárdico, pero pues ya está cerca de los 100 latidos por minuto. Si viene disneico, que eso usualmente es cuando la hemoglobina está muy baja y recordemos que ahí va el oxígeno, entonces puede ser por eso la disnea. Y el tinteo creo pues sí, por su antecedente. Entonces ya aquí ya no está tan sencillo como parecía al principio. Sigamos. Ok, bueno. La impresión clínica, ¿verdad? Para el paciente. Primero tenemos lo que es el motivo de consulta, ¿verdad? Que fue la melena. En este caso, el problema sería una hemorragia gastrointestinal, aparentemente, la cual la podemos dividir en alta y baja, ¿verdad? En este caso, por el diagnóstico de melena, lo primero que se pensaría es una hemorragia gastrointestinal alta. Las causas más comunes es lo que mencionó mi compañero, la gastropatía urémica y la úlcera gastroduodenal, consecuente a la enfermedad renal crónica. Segundo, pues tenemos lo que es la hemorragia gastrointestinal baja, la cual uno de sus diagnósticos diferenciales más comunes es la angiodisplasia de colon derecho más probable, ¿verdad? Que la angiodisplasia, ¿verdad, compañeros? Lo que recordemos es la éstasis o la inflamación de los vasos sanguíneos de la mucosa gástrica, en este caso, sí, en este caso de la mucosa gástrica, y que pueden tener probabilidades de, pues, de lesionarse y sangrar, ¿verdad? El número 2 sería una infección endovascular, que normalmente es por una infección en el catéter de hemodiálisis en estos pacientes, que suelen dar una infección, una sepsis podría ser, pero en este paciente por su cuadro de examen físico se pensó en una endocarditis infecciosa. Esto añadido a los exámenes complementarios que voy a mostrar más adelante. Entre sus patógenos su etiología más común, el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus pyogenes, ¿verdad? Número 3, tenemos lo que es la propia enfermedad renal crónica, que se estadificó como KDO5 en este paciente, y su causa más probable por sus antecedentes, ¿verdad? Como bien vimos en la línea del tiempo del paciente, que hace 2 años previos se le diagnosticó el ERC, y 2 años y 4 meses previos se le diagnosticó la hipertensión, podríamos pensar en una nefropatía hipertensiva. Número 4, por el análisis de laboratorio, pues que voy a mostrar más adelante, se le podría también agregar lo que es la anemia normocítica normocrómica, que puede ser a causa de pérdidas hemáticas por hemorragia gastrointestinal o por la misma enfermedad renal crónica, debido a la disminución de la eritropoyetina. Y número 5, pues la propia hipertensión arterial. A ver, Andrés. Digamos, la hemorragia gastrointestinal, sabemos que si es superior, inferior o alta o baja, ¿verdad?
A nivel anatómico, ¿qué marca el límite para decir una hemorragia gastrointestinal es superior o es inferior? Ese sería el ángulo duodenojejunal que por donde pasa el ligamento de Trenz, que define entre vía alta y vía baja. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Y la melena se da más en qué? ¿En hemorragia gastrointestinal superior o inferior? Se da más en hemorragia gastrointestinal superior debido a la mezcla, ¿verdad? Por el ácido clorhídrico que suele causar ese tinte alquitránico en las heces. Pero muchas veces, y lo vamos a ver un poco más adelante, se puede confundir en pacientes cuyas defecaciones se prolongan o hay algún estreñimiento con algún tipo de hemorragia gastrointestinal baja. Ahí estamos, eso es importante porque a veces nos enseñan que melena, hemorragia gastrointestinal superior y hematoquesia, hemorragia gastrointestinal inferior. Y, ¿cómo se llama? No necesariamente el 100% de las veces va a ser así. Puede haber melena en una hemorragia gastrointestinal inferior, solamente porque el tránsito intestinal está disminuido. Y puede haber hematoquesia en una hemorragia gastrointestinal superior cuando la hemorragia es abundante o excesiva, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta, que no una significa automáticamente la patología que más común es, ¿verdad? O sea, si la melena, si bien es más común en hemorragia intestinal superior, también puede ocurrir en la otra. Entonces, para que no piensen que solo una puede ocurrir en cualquiera de las dos patologías. Como saben, en medicina nada es absoluto, ¿verdad? Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta. Aquí menciona usted que una infección endovascular por los síntomas que traía de la fiebre y los escalofríos de tanto tiempo de evolución. También, doctor, recalco de que esta impresión también fue por los exámenes que se le realizaron de imagen y de laboratorio. Ok, en el examen físico, damos con lo que vamos hasta ahorita, en el examen físico, ¿qué le hubiera gustado, cómo se llama, encontrar si fuera una endocarditis infecciosa? En el caso del examen físico, al momento de la auscultación de tórax, más específico la auscultación cardíaca, podríamos encontrar algún tipo de soplo ¿qué sería? Soplo, si no estoy mal, es un soplo diastólico por insuficiencia de la válvula mitral, que es la más afectada por las endocarditis infecciosas. Ahí estamos. Yo hubiera esperado, ¿cómo se llama?, encontrar un soplo al examen físico, ¿verdad? Exacto. Efectivamente por la afectación valvular. Entonces, tal vez aquí, yo sé que obviamente esto no lo ingresó usted, ¿verdad? Pero tal vez yo lo hubiera dejado solo como infección endovascular hasta ahorita. Y ya, si en los exámenes me sale algo distinto, que es lo que nos va a presentar, pues sí, ya decir, ok, es endocarditis infecciosa, porque solo por fiebre y escalofríos está bien, está bien. Puede ser porque tiene un catéter colocado ya lleva 2 años en tratamiento dialítico, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que decir que va a tener una endocarditis infecciosa, puede ser solo una bacteremia, ¿verdad? No solo, pues, pero algo más sencillo. Y cómo se llama, y no una endocarditis como tal, ¿verdad? Pero vamos a ver los exámenes más adelante. Antes de continuar, lo de IRC dio 5, estoy de acuerdo, porque de plano la tasa va a estar hasta el suelo. Aparte que hace terapia de reemplazo renal, entonces automáticamente lo vuelve IRC dio 5. Lo que no estoy seguro es si echarle la culpa a la hipertensión. Es cierto, la presión elevada se la diagnosticaron antes que la falla renal, pero solo fueron 4 meses antes. Y para que una hipertensión arterial produzca un daño renal para llegar a nefropatía hipertensiva, tienen que pasar años, ¿verdad? Si recuerdan lo que dijo José Pablo recientemente. Entonces, aquí tal vez podría ser al revés, que la presión arterial elevada se la detectaron antes porque no le habían hecho exámenes de laboratorio y tal vez ahí ya tenía un grado de falla renal y eso es lo que le estaba produciendo la hipertensión y ya después pues sí se la detectaron, ¿verdad? Sería más fácil, más probable así, ¿verdad? Que
que la hipertensión con solo 4 meses ha producido, ¿cómo se llama esto? Aparte que es un paciente bastante joven, pues, entonces sí está difícil, ¿verdad? A menos que hubiera sido una hipertensión que no se le hayan diagnosticado de mucho tiempo, podría ser, aunque por la edad está algo complicado. Una Sí, pregunta. sí, la verdad es eso, ¿verdad? Que eh, lo interesante del caso de que el paciente, pues siendo muy joven, en este caso casi que menor a los 20 años fue que se le diagnosticó la enfermedad renal, pues aún así progresó junto a la hipertensión. Y eso es uno de los temas que voy a tratar ahorita en la bibliografía, en la revisión bibliográfica. Ok, una pregunta, Andrés. Como todos sabemos, en la enfermedad renal crónica hay anemia, definitivamente. ¿Por qué hay anemia en la enfermedad renal crónica? ¿Cuáles son las causas de la anemia? Por lo menos Las causas de de la anemia en un enfermo renal crónico eh, pueden ser por la misma causa de que el fallo renal daña lo que es el aparato macular y yuxtaglomerular, lo cual regula lo que es la formación de la eritropoyetina, eh, además de las hemorragias espontáneas que puede presentar estos pacientes, ¿verdad? ¿Qué más? Los trastornos hemolíticos, si no estoy mal, que pueden también aumentar los electrolitos y disminuir la hemoglobina. No tanto. Otra opción, otra cosa. Mm. No sé si estoy bien, no recuerdo muy bien, pero en la parte de la desmierinización ósea, cuando afecta a lo que es la médula ósea, por la disminución el aumento del fósforo. Un trastorno mineral óseo. Podría ser, pero ¿cuál es ¿qué produce el trastorno mineral óseo en la enfermedad renal crónica? ¿Qué patología? Suele ser la osteomalacia, si no estoy mal. ¿Pero qué la produce? El aumento de la resorción ósea por parte de la hormona paratiroidea debido a los aumentos del fósforo y la retención del mismo. Entonces póngale nombre a la patología. Sí, es por eso, pero póngale nombre. Eh, no sé, tal vez una osteopatía electrolítica. Nombre. Hiperparatiroidismo secundario. Sí, 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 perdón. El hiperparatiroidismo. Entonces, hiperparatiroidismo secundario también es una causa. Sí, recuérdense que la anemia sí la causa principalmente la deficiencia de la síntesis de eritropoyetina, ¿verdad? Pero también, ¿cómo se llama? Contribuye el hiperparatiroidismo, contribuye también los trastornos nutricionales, porque puede haber anemia citopénica por deficiencia de B12, deficiencia de folatos. La propia hemodiálisis causa anemia, ¿verdad? Incluso mencionan que el hecho de estar sacando muestras sanguíneas continuamente para valorar electrolitos, hemoglobina, lo que sea, también produce una disminución de hemoglobina y hematocrito por las múltiples tomas de muestras sanguíneas, ¿verdad? Este efecto es más pronunciado en los niños, pero también puede pasar en adultos, ¿verdad? Entonces, sí, la eritropoyetina es lo principal, pero también tengan en cuenta que hay más causas, ¿verdad? Y por lo mismo que hay un montón de causas juntas, más la hemorragia intestinal, entonces uno dice, ok, sí puede ser esto ya grave y meditar el paciente en una terapia un poquito más agresiva. Continúa, Andrés. Muy bien, continuamos. Yo les traigo aquí lo que son los exámenes de laboratorio que pueden encontrar en este paciente, ¿verdad? Que fueron unas fechas muy limitadas. En este caso, el paciente ingresó el día 9. Los laboratorios estuvieron hasta el día 10 y estos fueron los resultados. Al momento, en la biometría hemática, podemos
encontrar de que los leucocitos pues estaban en un grado normal, ¿verdad? Sin embargo, había un aumento propio de los neutrófilos, eosinófilos y monocitos. Lo que nos llama la atención de la hematología es de que, como el pronóstico de la hemorragia, vamos a esperar una hemoglobina, un hematocrito y sus eritrocitos respectivamente disminuidos, con una concentración de hemoglobina corpuscular media levemente elevada. En la química sanguínea, por otra parte, tenemos de que ya que el paciente es un enfermo renal, ¿verdad? Y ese mismo día ingresó a la hemodiálisis, se le detectó un nitrógeno urea aumentado con una creatinina en 3,18, que pues está aumentada, ¿verdad? El calcio y el sodio levemente disminuidos y el cloro disminuido, que suelen ser parámetros que se manejan en estos pacientes renales, ¿verdad? Al momento del ingreso también por la taquipnea o disnea que él presentaba, eh, se le hizo un PCR para SARS-CoV-2 que salió negativo. Siguiente, Una cosa interesante, es que casi no logro ver los laboratorios. ¿Cuánto tenía de boom el boom era de 32,8 al ingreso? al ingreso. El día posterior al ingreso se podría decir, pero fueron los primeros laboratorios que se le hicieron a él. Ok. Alric, con ese boom y esa creatinina, ¿considera usted que puede ser una gastropatía urémica en este caso? Alric. Doctor, disculpe. ¿Cuál es la pregunta, doctor? Que si usted con este boom y esta creatinina, estos valores, considera que pudiera ser una gastropatía urémica la causa del problema principal del paciente. Sí, sí, doctor. Sí, ¿por qué? Doctor, tal vez si puedo añadir un comentario. Dale, pues. Normalmente, doctor, en los pacientes con estos niveles de boom, el boom no suele presentar toxicidad, ¿verdad? El boom comienza a presentar toxicidad para, para presentar problemas mentales y hemorrágicos después de los 100 miligramos por cada 100 de decilitro, creo que era. Sí, mira, sí, a eso es lo que voy. Que realmente con el boom que tiene este paciente de ingreso, dos cosas. Uno, pues sí se está hemodializando, ¿verdad? Porque sí está en niveles esperados después de una hemodiálisis. Recuérdense que con hemodiálisis un paciente renal crónico jamás va a tener una creatinina y un boom normales, ¿verdad? Que a veces la gente piensa que tiene que llegar a los valores normales para que sea efectivo y no. O sea, perpetuamente va a estar elevado. Pero a estos niveles realmente una gastropatía urémica y de paso una pericarditis urémica o una encefalopatía urémica es improbable, ¿verdad? Porque no es un nivel tan alto. Entonces, cuando ustedes piensen en un trastorno de este tipo o echarle la culpa de el HGIS a la gastropatía o cómo se llama, o de la alteración de la conciencia a una encefalopatía urémica, miren cómo está el boom. Si está abajo de 100, muy difícil. Incluso, yo diría que no solo arriba de 100, a veces hasta arriba de 150 es necesario. Con ancianos tal vez sí es arriba de 100 ya más probable. Pero sí, ahí tendría que el boom estar mucho más elevado. Entonces, con esos laboratorios uno dice, ok, gastropatía urémica, difícil. Seguramente eso no va a ser, ¿verdad? Tenemos más probabilidades pues, posibilidades adicionales, pero gastropatía, pues no. Continuando. Ok, en la siguiente, los laboratorios del día 12, pues el presente en la hematología presentó los mismos valores, solamente que en este varió que la concentración de hemoglobina corpuscular media y la hemoglobina corpuscular media también estaban elevadas. En los
en la química que se le realizó. En esta presentaba un boom aumentado, pero esta vez era de 65.5. La creatinina era de 7.17 y la fosfatasa alcalina estaba elevada, al igual que la gamma glutamiltransferasa y las proteínas junto con la albúmina. En este paciente yo le saqué la tasa de filtración glomerular, la cual me dio 9.17, si no estoy mal. Sí, 9.8 fue. En este paciente, y recordemos de que conjunto a la albúmina, que en este caso eran 326 miligramos por decilitro, pues nos dan la categoría de grado 5, CADIO 5 en este paciente. ¿Iba a decir algo, doctor? No. Entonces, bueno, estos serían pues los laboratorios del día 12. Si bien vimos aquí al paciente, pues, y se le elevó bastante la creatinina, puede ser de que haya pasado un buen tiempo después de la hemodiálisis o es de que fue maltratado este paciente por medio del servicio. Lo más seguro es que la hemodiálisis se les pasaron unos días, no un tratamiento inadecuado. Recuérdense que en el Roosevelt, por los pocos espacios y por la gran cantidad de pacientes que necesitan hemodiálisis, a veces no se pueden pasar cuando deberían. Entonces, pasan unos días más esperando el procedimiento de lo que debieran, ¿verdad? Entonces, por eso es que usualmente pasa esta situación. Continúe. Muy bien. Y pues tenemos los últimos laboratorios, que fueron los que conseguí cuando lo fui a ver el día 23. En el paciente el día 21 tenía una hematología como la previa vista, y pues la química sanguínea persistía lo que era el boom aumentado. En este caso estaba en 70, si nos damos cuenta no decreció el boom. Y la creatinina estaba en 6.6. Pues esta sí pudo haber, 6.81, perdón, ahí se me fue el número. Esta pues sí disminuyó al valor anterior. Igual pues por la misma hemodiálisis pudo haber sido, ¿verdad? El calcio, sodio levemente disminuidos, el cloro disminuido, el fósforo y el potasio aumentados. Luego de eso, lo que fue el due 10, si no estoy mal, se le mandó a realizar una endoscopía a este paciente en el cual su diagnóstico fue ¿verdad? La gastropatía erosiva antral y la gastropatía eritematosa de fondo y cuerpo. Aquí pues nos podemos dar cuenta de que si recordamos la gastropatía erosiva antral, el tipo de sangrado que da esta patología pues no suele ser muy profuso. Sin embargo, podría ser una de las causas del porqué del tinte de la melena. Sin embargo, el sangrado no suele ser mucho. Y pues por ello se le descartó el origen del sangrado a la vía alta, ¿verdad? Luego tenemos la radiografía de tórax, que también se realizó el día 10, ¿verdad? En ella podemos ver una radiografía de tórax PA en expiración con de una lucidez infraexpuesta, levemente rotada a la izquierda, si no estoy mal, con un tejido celular subcutáneo y una figura ósea normal. En ella se pueden ver los recesos costodiafragmáticos y costofrénicos. En la figura cardíaca, tal vez no se nota mucho, pero yo la medí y su índice cardíaco es de 60, lo cual pues nos indica una respectiva cardiomegalia, ¿verdad? Al momento ¿Por qué cree que tiene cardiomegalia? Esto, doctor, puede ser por una miocardiopatía dilatada urémica, normalmente en estos pacientes, pero también puede haber sido causa de una insuficiencia del ventrículo izquierdo, que pudo haber dado una propia hipertrofia del ventrículo izquierdo. Aquí también
disculpen, me faltó agregar lo que fue el reporte del EKG inicial, el cual presentaba una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Con ondas hiperagudas. ¿Por qué hipertrofia? ¿Qué cree usted que causó la hipertrofia? ¿Qué es lo que le estaría dando la cardiomegalia? ¿Cuál sería la causa ahí? Pues la propia hipertrofia puede haber sido por una insuficiencia de la válvula aórtica o una... Sí, pero no, algo más fácil. Es la hipertensión. Ahí estamos. Ahí estamos. La Ajá, mayoría de pero hipertrofias va a ser por una hipertensión arterial no controlada. Recuérdense que entonces el ventrículo tiene que vencer esa presión de la vasculatura sistémica para poder llevar la sangre a todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, como todo músculo, si se expone a un esfuerzo, ¿qué va a pasar? Va a crecer, ¿verdad? Entonces, en este caso, como bien lo midió Andrés, sí, ya de plano el corazón ya está un poquito agrandado, está como en el límite, pero a esta edad no debería estar así, pues, ¿verdad? Ya 22 años, tiene lo que creo que ustedes tienen de edad, ¿verdad? Entonces no debería estar así. Entonces la hipertensión aquí es la que seguramente le está causando este problema, ¿verdad? Y la descripción en general de rayos X estuvo bastante bien. Continúe. bueno, también me faltó agregar, ¿verdad? De que pues los botones de los tres botones izquierdos solo se puede observar dos, perdón, lo que es el ventrículo izquierdo y la aorta, al igual que los dos botones de la derecha que se conservan en formato de la silueta cardíaca. En el parénquima pulmonar, pues como está muy infraexpuesta la figura, no se diferencia muy bien de las opacidades. Sin embargo, podemos, en la parte central podemos observar un contorneado difuso o podrían ser eh, consolidados intersticiales, si no estoy mal, con un nivel broncoaéreo en la parte derecha central del pulmón. Consolidado podría ser, sí. Infiltrado sería, perdón, infiltrado Ah, alveolar. Ajá, perdón. sí, no, infiltrado está mejor. Sí, sí. No, consolidado no parece. Podría ser porque la placa, pues, en foto es un poco difícil verla, ¿verdad? Pero más infiltrado puede ser, ¿verdad? Que puede ser que sea infeccioso, puede ser sobrecarga, ¿verdad? Puede ser Exactamente. muchas cosas. Continúe. Muy bien. Posteriormente al paciente se le realizó un ecocardiograma. Esto, pues, principalmente para descartar, ¿verdad? Algún tipo de enfermedad cardiovascular que estaría incidiendo en este paciente, tal vez pensando en el edema pulmonar. En este paciente, además de las vegetaciones, ¿verdad? Que como habíamos dicho, secundarios a la endocarditis infecciosa. En los resultados que arrojó el ecocardiograma tenemos que el ventrículo izquierdo presenta dilatación e hipertrofia excéntrica y disfunción sistólica compatible con una miocardiopatía urémica, además del grado de hipertensión que provocó la misma. La disfunción diastólica grado 2, dilatación de ambas aurículas, y la insuficiencia mitral y aórtica ligera, una insuficiencia tricuspidea moderada con una presión sistólica de la arteria pulmonar de 63 milímetros de mercurio. Cabe recalcar que la media de la presión de este paciente suele ser sistólica, pues, entre 14 y 20, si no estoy mal. El pericardio tenía características normales y en la búsqueda de vegetaciones, pues no se encontró ni una. Y aquí pues se descarta lo que era la endocarditis infecciosa. Ahí está. Habría que ver cultivos también, ¿verdad? Secreciones ¿cómo se llama? Alrededor del catéter, ¿menciona usted? ¿O hemocultivo No, completo? hemocultivos, Oh, ¿verdad? sí, Porque recuérdense que criterios mayores de endocarditis está lo que sí, el ecocardiográfico, pero también está el microbiológico, ¿verdad? Entonces puede ser que ecocardiográficamente no tenga nada, pero
si tiene, ¿cómo se llama? Un criterio mayor microbiológico y 3 menores, que esto no lo vamos a discutir ahorita porque es un tema extenso aparte, pero si lo quiere alguien leer, son los criterios de DUC, D-U-K-E, de endocarditis infecciosa. Entonces, ¿cómo se llama? Habría que ver hemocultivos, ¿verdad? Y ver si tenía esto más los criterios menores, pero lo más seguro es que no va a tener esto, ¿verdad? Creo que la conclusión es que no tenía endocarditis infecciosa, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pero porque les digo, si alguien lo quiere revisar, adelante. Es unos criterios muy útiles, sencillos, ¿verdad? Y que son aplicables fácilmente en los pacientes en los que sospechamos esta patología. Continúe. Muy bien. Entonces, como de forma resumida, ¿verdad? Lo que acabamos de ver por medio de los exámenes de gabinete es de que se descartaron dos de las enfermedades posibles, dos de las tres enfermedades posibles, ¿verdad? La hemorragia gastrointestinal alta y la endocarditis, que esto pues está como añadido a la patología. Entonces, para formular un diagnóstico, ¿verdad? Este paciente no se ha resuelto el problema, no se ha concluido un diagnóstico, así que coloqué lo que es lo más probable en caso de una hemorragia gastrointestinal baja, lo cual es normalmente una angiodisplasia de colon. Y en estos casos, lo más común es el colon derecho. Pero en el diagnóstico diferencial podríamos definir también de que puede ser a causa de una poliposis colónica, una diverticulitis por divertículos de Merkel o un cáncer colonorrectal. Sí, continúe la revisión, Andrés. Ok, Y ya al final voy a mencionar algo. muy bien. Solo también la evolución clínica, ¿verdad? Recordar que del 9 de agosto ingreso, que pasó a hemodiálisis y fue tratado con nitroglicerina por la urgencia hipertensiva. El 10 pasa otra vez aquí, perdón, aquí me comí, la hemodiálisis era el 10, perdón, eh, con una unidad de células empacadas y se traslada a encamamiento. El 11 se descarta la hemorragia gastrointestinal de vías altas por endoscopía. El 23 se descarta la endocarditis infecciosa por ecocardiograma. Y el mismo 23, pues se diagnostica la miocardiopatía urémica, la insuficiencia mitral aórtica ligera e insuficiencia tricuspidea moderada. También cabe recalcar que previo al encamamiento y previo al descarte de endocarditis infecciosa, el paciente se le estuvo administrando profilaxis respectivamente por la infección endocardíaca con vancomicina 1 gramo IV cada 72 horas, ceftriaxona 2 gramos IV cada 24. Además, debido a su estado hemodinámico, ¿verdad? Y los antecedentes de hipertensión, se le comenzó a tratar con el nifedipino, que es un bloqueador de los canales de calcio, 30 miligramos PEO cada 12 horas y en el abril 20 miligramos cada 12 horas, más el protector gástrico, que era el omeprazol, cada 20 miligramos IV cada 12 horas. Además de la dieta hiposódica, ¿verdad? Por su antecedente. Y se le administraron 5 soluciones Hartmann de 500 ml. Bueno, en la revisión bibliográfica, compañeros, tenemos lo que es la epidemiología, más que todo en los sangrados gastrointestinales en estos pacientes con enfermedad renal crónica, ¿verdad? Y anemia. En esta encontré, según la Sociedad Española de Nefrología, que se han estimado alteraciones endoscópicas de 40 a 90% en los pacientes con enfermedad renal crónica de 3 en adelante. Entre ellas, las enfermedades digestivas más prevalentes son las lesiones agudas de la mucosa gástrica, las angiodisplasias, los divertículos o la diverticulosis, los pólipos colónicos y el cáncer colorectal. Esto siempre, ¿verdad?, en vías inferiores. La enfermedad gastrointestinal más frecuente descrita, pues es la angiodisplasia de un 14 al 20%, pero la más grave por su alteración en la modificación del pronóstico en términos de calidad de vida suele ser lo que es el cáncer colorectal. Entre la prevalencia de las lesiones gastrointestinales, esto es un estudio para determinar por medio si no es un ¿qué sería?
sangrado oculto en heces, ¿verdad? Un estudio que se realizó, el cual el 68% fue positivo, y las lesiones endoscópicas más prevalentes en este tipo de pacientes fue la gastritis crónica, el 50%, las lesiones preneoplásicas, un 43.9%, las lesiones agudas de la mucosa gástrica en un 22.6%, la diverticulosis en un 21.5% y las angiodisplasias en un 14.4%. Los pólipos colónicos adenomatosos constituyeron la lesión paraneoplásica digestiva más frecuente con un 39.6% de pacientes renales afectados. Y he aquí el porqué de pensar, ¿verdad?, en descartar tanto una hemorragia de vías superiores y una hemorragia de vías inferiores. Y entre ellas, el descarte de estas 3 patologías más comunes. También documenté otros datos en una tesis, ¿verdad?, por parte de un compañero de aquí de la Universidad de San Carlos, en la cual se encontró que en Guatemala, por medio de este estudio, por medio también de la organización de Fundanier, durante el periodo de años del 2004 al 2013, se evidenció que la incidencia en 4.6 millones de personas por millón de personas y una prevalencia de 4.9 en pacientes menores de 20 años. Esto para una enfermedad renal, ¿verdad? La presentación clínica en estos pacientes, en su mayoría fueron infecciones de vías urinarias en un 35%, fallo renal crónico en un 19%, y síndrome nefrótico en un 10%, síndrome nefrítico en un 6%, litiasis en otro 6%, e insuficiencia renal aguda en un 3.9%, en un total de 1.545 pacientes estudiados. Esto lo realicé principalmente porque, como bien sabemos, este paciente es un paciente joven, ¿verdad? Entonces, ello da como que mucha duda del por qué este paciente tiene la patología que tiene, ¿verdad? Es la enfermedad renal aguda, pero enfermedad renal crónica. Otras causas de la enfermedad renal crónica que estudió esta misma asociación fueron determinadas en un 43% de causas desconocidas, en un 27.3% en anomalías congénitas, un 11.6% en glomerulopatías, 2.8% en nefrolitiasis, 1.4% en nefropatías hereditarias, 1.2% en tubulopatías, en un total de 432 pacientes con enfermedad renal crónica. Esto nos puede dar como que un indicativo, ¿verdad?, de el porqué de la causa de la enfermedad de este paciente. Entre ellas, lo más predominante, como bien dice el estudio, puede ser una causa desconocida o puede ser una anomalía congénita de este mismo paciente. Y pues estas son mis referencias y concluí. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Sí, ahorita lo que faltaría es hacer una colonoscopía, tomar biopsias, ver si esto puede ser. Lo que nos ayuda este caso es a expandir un poco nuestro horizonte, de decir, ok, HGIs, HGI no son unas entidades que se puedan separar solo por un síntoma, ¿verdad? Y que en pacientes que tengan ciertas características, que a veces no las menciona el libro, pues puede variar, ¿verdad? Entonces, dan cuenta que era un paciente con melena, pero ya estamos pensando en que pueda ser una angiodisplasia, que sí es una posibilidad. Habría que ver, porque vamos, si la colonoscopía sale normal, o sea, sin ninguna alteración, tal vez lo que salió en la, ¿cómo se llama?, gastroscopía, es lo que es realmente, y solo eso era, ¿verdad? Pero habría que ver este estudio. Pero lo que nos importante es pensar en otras posibilidades y asociarlo con la comorbilidad de este paciente, porque pensar en gastropatía urémica era una buena opción, ¿verdad? Y al final vimos que ya no era eso. Pero entonces, ¿qué podría ser relacionado con IRC? Pues esto que mencionaron ahorita. Muy bien, Andrés. Gracias. Entonces, continuamos inmediatamente con el segundo caso clínico del día de hoy. Por favor, Enrique, proyecte su presentación.
Ok, doctor, ahorita voy. Buenas tardes, mi nombre es Albert Brown. Hoy vamos a ver el caso clínico número 4. Ok, vamos a empezar con los datos generales. Es un paciente masculino de 23 años, soltero de Guatemala, o sea, la ciudad. Es un estudiante y ha llevado a nivel de escolaridad diversificado, disculpe. El motivo de consulta. Paciente presenta fiebre de 2 días de evolución. La historia de la enfermedad, el paciente refiere que hace 2 días inició con gingivorragia de cantidad escaso de aproximadamente 5 a 10 cc, la cual se autolimita espontáneamente. Asociado a ella, inició con fiebre cuantificado por termómetro de 39 grados Celsius sin predominio de hora de manera persistente. El paciente automedica con acetaminofén, con el cual mejoran los síntomas. Hoy el paciente inició con tos no productivo, no emitizante, sin predominio de horas, por lo cual decidió consultar. El paciente niega historia de odinofagia, anosmia, disfagia y rinorrea. Espérenme empezar, Enrique. A ver, Mario, con estos datos generales y el motivo de consulta, historia de enfermedad, ¿qué piensa? Paciente joven, ¿qué piensa? Mario. Sí, acá estoy, doctor. Solo estoy leyendo de nuevo la historia. Oh, ok. Bueno, de entrada, una infección por la temperatura. Ok. ¿Qué más? ¿Infección de dónde? Para ser un poquito más específicos. De las encías, podría tener una carie. Ok, o sea, usted está pensando que tal vez gingivitis o una caries sobreinfectada, Ajá. ¿verdad? Que eso podría estar dando el problema. Ok. Salvador, ¿qué piensa usted? Sí, doctor, yo pensaría también en algún tipo de infección subyacente, ¿verdad? Tal vez no necesariamente pues de la boca, ¿verdad? De las encías, pero sí algún tipo de infección que esté provocando este sangrado que me imagino que debe ser más que todo como por inflamación, ¿verdad? De las encías, o cabal una gingivitis. Y, y eso pensaría yo primordialmente, cabal por la fiebre y eso. Dele, Andrés, ¿qué piensa? Pues a cómo va el camino en este paciente, ¿verdad? Pues podría pensarse, ¿verdad? Por los antecedentes de tos, el historial de fiebre, la gingivorragia, que puede haber sido secundaria a una gingivitis, ¿verdad? De que este paciente haya broncoaspirado, o, perdón, aspirado lo que es el patógeno inicial de la gingivitis y pueda ser un causante posterior de neumonía postperiodontal, infección periodontal. Ajá. Ya, o sea, usted ya está pensando en algo un poquito más serio, ¿verdad? También consideran la posibilidad de que la Adelante, Amanda. Dele, Amanda. Amanda, puede hablar. Pienso que tal vez la gingivorragia puede ser dada también por una trombocitopenia.
Ok, o sea, usted está pensando en un trastorno hematológico, ¿verdad? No les iba a decir eso, pero lo que les iba a decir es que sí puede ser que la fiebre y la gingivorragia son síntomas de dos cosas distintas, ¿verdad? Porque recuerden que la tos, ¿cómo se llama? Que tiene eh, con fiebre, uno dice, pensemos en COVID, ¿verdad? Y la gingivorragia puede ser adicional, ¿verdad? Entonces, porque la gingivitis, si bien una gingivitis muy mal, o sea, pues una higiene bucal mala, puede dar paso a estas situaciones, no es tan común, ¿verdad? Entonces, sí estoy de acuerdo en que puede pasar, o sea, todas las opciones que han mencionado, sí, puede ser, ¿verdad? Pero también, como les digo, así como agrupamos nosotros los síntomas para casarlos en una misma enfermedad, también a veces consideren que pueden ser dos distintas y que una solo cosa sea coincidente o que sea una cosa totalmente distinta de la patología, ¿verdad? Pero, pues vamos a ver más adelante. Continúe, Alric. No escucho a Alric. Disculpe, doctor. Ok, Sí, tranquilo. gracias, doctor. Hablando de los antecedentes patológicos, familiar nos refiere con respecto a los médicos. Paciente presentó anemia aplásica, diagnosticado en 2019 en el Hospital Roosevelt. El paciente fue tratado con ciclosporina y filigrastim de 300 mg cada 24 horas. También quirúrgico, apendicectomía, vicios y manias, consumo alcohol ocasionalmente. Aguánteme ahí, Alric. Ok, entonces aquí ya nos están diciendo un antecedente muy importante. Tiene una anemia aplásica, ¿verdad? Entonces ahora ya la gingivorragia, la fiebre, ya dicen, ok, tiene este paciente este antecedente, ¿verdad? Importante, que básicamente todas las líneas celulares van a estar afectadas. Entonces dicen, ¿será que esto me está dando problemas otra vez? O puede ser que tenga una infección que haya descompensado al paciente, ¿verdad? Y que por eso tenga la gingivorragia, ¿verdad? Entonces este antecedente en este caso es sumamente importante porque sí fue tratado y todo hace 2 años, ¿verdad? No nos dice aquí si siguió con algún tipo de tratamiento o solo vigilancia, pero usualmente esos pacientes pues solo se vigilan, a veces dejan esteroides, pero vigilancia es lo que se hace, ¿verdad? Y obviamente pues los cuidados respectivos, más en estas épocas de COVID, pues definitivamente. Continúa, Enrique. Gracias, doctor. Con respecto al perfil social, paciente vive en casa alquilada, hecho de block, techo de terraza y piso cerámico. Tiene un perro y vive solo. Vamos a ver el examen físico. Paciente presenta un peso de 45 kilogramos, talla de 1.68 metros, el IMC de 15.94, su presión de 100 por 60, su frecuencia cardíaca es 120 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria es 20 respiración por minuto, la saturación de oxígeno 93 y en ese momento la temperatura fue 38.3 grados Celsius. Ok, esperen, pues, Sandra, con este examen, de este examen físico, eh, más bien de los signos vitales, ¿qué me llama la atención? Su IMC, doctor, que es de 15.94, entonces tiene muy bajo peso para su talla, entonces eso. La frecuencia cardíaca, que son 120 latidos por minuto, tiene taquicardia.
Ah, bueno, también tiene fiebre. Ok, la taquicardia, ¿por qué cree que sea? Mm, tal vez am, por la pérdida de sangre o por sí. Ok, creo que es... ok, creo que... ¿Quién levantó la mano? Me pareció muy rápido. No logré ver quién levantó la mano, pero eh, por pérdidas sanguíneas, difícil, porque sean 5 a 10 cc, muy poquito. Usualmente la taquicardia es porque tiene fiebre, ¿verdad? La fiebre va acompañada de taquicardia, ¿verdad? Entonces seguramente por ahí va a ser la situación. Aquí lo importante es que incluso la frecuencia respiratoria tal vez está en el límite, ¿verdad? Pero pues no tiene taquipnea, si lo quieren ver así estrictamente eh, hablando. Y la presión arterial pues se mantiene bien. Sí, importante es el grado de desnutrición que tiene, ¿verdad? Ya está casi llegando a una emaciación, ¿verdad? Y eso hace obviamente que el tratamiento, independientemente de que sea la patología, va a ser más difícil. Continúa, Enrique. Ok, doctor. Con respecto a la revisión por sistemas, pues los datos positivos en la inspección general, la conducta, encontramos que el paciente presenta palidez generalizada, era quejumbroso, tiene cuerpo tipo leptosómico con caquexia. En cardiovascular, hubo un llenado capilar mayor a 3 segundos, su pulso radial era taquicárdico. En el abdomen, presenta un abdomen blando con esquimosis periumbilical, o sea, el signo de Cullen positivo, cicatriz en la fosa ilíaca derecha y ruidos gastrointestinales. Ah, ok. Entonces ahorita ya nos están diciendo que sí, bueno, lo que ya habíamos pensado de que el paciente tenía muy bajo peso, ¿verdad? Ya dice aquí, leptosómico con caquexia, ¿verdad? Que sí, el llenado capilar es de mayor a 3 segundos. Entonces, ok, decimos, ok, entonces tal vez las pérdidas sanguíneas no son tan leves como habíamos pensado. Porque uno dice 5 o 10 ml, eso me sacan de sangre, pues, y no por eso me va a poner taquicárdico. Raquiana está diciendo que el llenado capilar es menor a 3 segundos y que tiene signo de Cullen positivo. Entonces, ahí dice, ok, entonces seguramente la gingivorragia es algo adicional y esta hemorragia intraabdominal es la que me está dando el, el problema, ¿verdad? Continúa, Enrique. Gracias, doctor. Ok, con respecto a las impresiones clínicas de ingreso, uno tenemos la anemia aplásica por antecedentes, una candidiasis oral, 3, la trombocitopenia severa y 4, neutropenia severa. Okay. Miremos los laboratorios. Ahí está. Ok, laboratorios. Ok. Aquí podemos observar los white blood cells, los leucocitos de 1.82, o sea, disminuido. Neutrofilos 6.5, también disminuido. Los linfocitos sí están aumentados. Los monocitos disminuidos, glóbulos rojos y hematoglobinas también son disminuidos. Porque ya sabemos que los hemoglobinas en hombres pues el valor mínimo normal es de 3 por ahí. Hematocrito también disminuido, los plaquetes, el volumen corpuscular medio también, y también el red blood cell width de desviación estándar, o sea, también está disminuido. Cuando vimos química sanguínea, las globinas están disminuidos también. Los gamma glutamiltransferasa está aumentado y la LDH está disminuido. Y con respecto a la endocrinología,
La vitamina B12 no hay reactivo. La saturación de chancerina está disminuido. No, eso sí está aumentado, disculpe. La chancerina de 128.70 está disminuido. La saturación de hierro también disminuido. Y al fin la captación total de fijación hierro de 185.72 está disminuido. Podemos observar aquí una pancitopenia, como mencionó el doctor, donde la mayoría de las células sanguíneas está disminuido. Yo creo que, pues por excepción de linfocitos y con respecto a mi deducción, yo pienso que tal vez esta enfermedad puede ser provocada por un response o una trastorno autoinmuno donde el linfocito T killer está matando, digamos, los demás células. Entonces, él reconoce todo como, un antígeno. Entonces, él se aumenta para disminuir o matar a los demás. Igual, con respecto a la globina, por ejemplo, vimos en la endocrinología, la chancerina es una globina beta 2. Los dos están disminuidos y la chancerina se encuentra en la sangre. Eso es lo que usamos, es la proteína que usamos para transferir el hierro. Igual se encuentra disminuido. Pues con la gamma glutamiltransferasa está aumentado, entonces yo, pues más o menos me oriento a tal vez un trastorno hepático, como ya está fallando, igual el LDH. Bueno, sí, aquí efectivamente miramos una pancitopenia, ¿verdad? Sí, la idea que han tenido de trombocitopenia, pues efectivamente el paciente tiene 1000 plaquetas nada más, ¿verdad? Sí, la hemoglobina está pues llegando a un límite pues, ya de crítico, ¿verdad? Toda la línea celular, con excepto los linfocitos, aunque realmente habría que ver los totales, también están disminuidos, ¿verdad? Ya pues ya tiene algunas otras alteraciones. Solamente anemia plástica se llama, es defecto un poco más genético, más ambiental, de causa ambiental, perdón, más que secundario a un trastorno autoinmune, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Este paciente, pues como ya tenía el diagnóstico, pues ahí se nos hace un poco más fácil el seguimiento. Ahora, Enrique, el signo de Cullen, como usted bien lo describió, ¿qué patologías pueden dar signo de Cullen? Que no sea pancreatitis. Pues el signo de Cullen, como ya sabemos, es una esquimosis en la región paraumbilical, ¿sí? Entonces, yo voy a pensar, como Amanda mencionó, el trombocitopenia podría provocar eso también. Tal vez en el embarazo también, digamos, un embarazo ectópico, pero eso no corresponde a nuestro paciente. Tal vez un aneurismo de la aorta. Más sería una ruptura de la neuronal, pero sí. Ajá. Sí, gracias, doctor. Tal vez una úlcera también duodenal. Y como había mencionado, alguna afección hepático, como un carcinoma, algún linfoma. También yo pensaré en algún metástasis en los tiroides. Bueno, pero ahí ya sería un poco más difícil, pero sí, básicamente lo que he mencionado y trauma abdominal sería lo otro, que eso supuestamente es más de cirugía. Pero sí, o sea, signo de Cullen, no, tal vez alguien haya pensado, es una pancreatitis complicada lo que tiene. Puede ser, puede que no. Aquí en la química, pues no nos presentan amilasa y lipasa, seguramente eso no era, ¿verdad? Entonces uno dice, ok, hay más cosas que incluso más comunes que pueden dar este signo, como lo que mencionó Alric. Obviamente, si fuera mujer, habría que agregar embarazo ectópico, que sí es una posibilidad.
Pero ahí todas las demás situaciones pueden ser también, ¿verdad? Entonces, si este paciente que ya tiene algo genético seguramente, que pues un defecto genético que le produjo una anemia aplásica, pues sí, pensemos en cosas de tipo incluso hemato-oncológico, ¿verdad? No sería tan loco pensarlo en este paciente, aunque sea joven, ¿verdad? Entonces, para que no tengan en mente que signo de Kuhlen no solo pancreatitis complicada, sino pueden aparecer en muchas otras situaciones más. Adelante, Alric. Gracias, doctor. Y como el doctor mencionó la edad del paciente, anemia aplásica, pancitopenia, se presenta en mayor frecuencia en jóvenes y adultos jóvenes también. Ok, hay un estudio por imagen, se realiza un barrido ultrasonográfico a nivel de la fosa de Morrison, espacio yuxtaesténico, ambas correderas de la paracódico, fosa ilíacas y la cavidad pélvica, sin demostrar la presencia de líquido en estos niveles. Incidentalmente se observa a nivel de ambos diafragmas imágenes anecogénicas sin ecos ni septos en su interior, la cual no presenta captación de flujo al momento de aplicar Doppler color. Hallazgo en relación con un derrame pleural simple. O sea, con eso que este estudio hubo un derrame pleural simple, como mencioné, y fue bilateral. Pues con respecto a la evolución, básicamente, con respecto a las fechas, la mayoría de las evoluciones fue casi igual como al inicio. O sea, paciente presenta trombocitopenia, paciente presenta neutropenia, pero en el día 17 de agosto, vimos que el paciente presentó hipovolemia y hipocalemia. Y después del 18 también el paciente presentó hipovolemia a la 1 en la tarde. Y después paciente actualmente entró en un shock o choque, donde ya sabemos que hay hipovolemia, hay disminución de la presión arterial que provoca el choque. Pero gracias a Dios el paciente salió del choque y sí, se encuentra estable. Como al fin, el diagnóstico, como ya sabemos, fue una anemia aplásica. Hay que saber que con esta enfermedad, básicamente, como el doctor mencionó, todas las células están disminuidas, entonces el cuerpo está susceptible a enfermedades. Vimos que hasta que el paciente tenía una candidiasis oral también, pues fue una impresión clínica. Con respecto a la revisión bibliográfica, la anemia... Antes de. Bueno, Enrique, entonces, una pregunta. ¿A este paciente le hicieron cultivos en algún momento? ¿De algún tipo? No, yo busqué, pero no, doctor. No, ¿usted le hubiera hecho algún cultivo? Y si sí, ¿cuál le hubiera hecho? Pues sí, de hongo. Y... ¿Qué cultivo de hongos? ¿En orina? ¿En sangre? ¿Cuál? Yo digo en sangre. Ok, un hemocultivo para hongos, ok. ¿Algo más que le hubiera hecho? Pues... Estoy pensando, pero... ¿O solo el cultivo de hongos, dice usted? Pues, la verdad, tal vez un cultivo también, porque, ¿cómo se llama? Sí, porque yo recuerdo viendo los datos también en el examen físico, donde
no solo el hígado produce las globulinas, por ejemplo, pero también el riñón y están disminuidos. Entonces, puede ser que el paciente tiene afección renal también, a ver, su riñón está fallando. ¿Qué Bueno, pero más? no, en la química que nos presenta, por lo menos no hay datos, o no nos presenta la creatinina y el boom para ver si hay falla renal. Pero pues falla renal es si tienes aparte de infección. Pero está bien, entonces usted dice un hemocultivo para hongos y un urocultivo. Vamos a ver, Astrid, ¿qué piensa usted? Y póngame la anterior, Astrid, la diapositiva anterior. Ahí que es. La siguiente. La siguiente es. ¿Cuál? La siguiente. Ahí, esa ahí. Astrid, ¿Sí, doctor? eh, ¿usted le haría cultivos a este paciente? Y si sí, ¿cuál le haría? Mm, Ahorita voy con usted, Andrés. Solo tal, que tal Astrid me... vez, tal vez un hemocultivo. Un hemocultivo tradicional, ¿ok? Sí. ¿Algo más? Em, no, solo en eso pensé. Solo en eso, ¿ok? Andrés, ¿qué iba a decir usted? Sí, doctor, como una vez mencionó un doctor que me estaban, si se va a drenar algo, en este caso sería el derrame pleural, siempre hay que sacarle cultivo a lo que se drena. Entonces yo tal vez haría una toracocentesis si el derrame pues fue bilateral, ¿verdad? Y, o podría solo hacerle el cultivo por medio de una punción. Ok, o sea, usted nos dice un cultivo de líquido pleural, ¿verdad? Ujú. Ok, bueno, entonces, miren pues jóvenes, este paciente nos decía que tenía neutropenia y venía con fiebre, la cual se confirmó durante el examen físico. Entonces, un paciente con neutropenia febril sí habría que buscar eh, por qué tiene fiebre, porque si está neutropénico quiere decir que la primera línea de defensa no está presente, ¿verdad? Entonces se tienen que hacer cargo de otras líneas, que por eso los linfocitos seguramente están elevados. Pero entonces hay que buscar qué puede ser la causa de la fiebre. Si es infeccioso, tenemos que, ¿cómo se llama? Buscarlo. Entonces, yo sí le haría urocultivo, aunque sea hombre, que es muy improbable que sea ITU, y sin síntomas, ¿verdad? Pero sí le buscaría por ahí. Sí le haría un hemocultivo para buscar una infección bacteriana, ¿verdad? Idealmente dos, ¿verdad? Eh, sí, ser un hemocultivo para hongos, pues no está tan alocado tampoco, considerando que es una anemia plásica, ¿verdad? Entonces sí lo hubiera hecho también, y junto con eso la inmunodifusión radial. También nunca dejen por un lado la tuberculosis, entonces hacer un gene expert, sobre todo de líquido pleural, sería una buena opción. Si se obtiene el líquido, pues sí, mandarlo a cultivar un cultivo de líquido pleural está bien. Entonces, cuando tengan neutropenia febril, es de buscar hacer cultivos, incluso hasta coprocultivos se les pide, aunque es raro que vaya a salir algo ahí, pero hacer cultivos e iniciar antibiótico de una vez. Aquí pudieran haber pensado, bueno, tiene una candidiasis oral, tal vez puede ser eso, o tiene anemia plástica, que puede dar fiebre la propia anemia plástica, pues tampoco es que no. Entonces, seguramente por ahí se fueron, pero sí, idealmente en estos pacientes es, hagan los cultivos, inicien el antibiótico, que usualmente es piperacillina tazobactam, y espere los cultivos. Si todos salen negativos, ok, no era nada infeccioso, quíteselos, ¿verdad? Y si sí sale algo, pues miramos si con lo que le estamos dando estamos bien, o si no, pues le cambiamos. Pero si neutropenia febril, tengan cuidado, ¿verdad? Porque sí, como no hay una barrera inicial frente a una infección, sí el paciente puede llegar a un shock séptico y a cosas más complicadas, ¿verdad? Posiblemente aquí no era esa situación o pues todo fue casando a que fue una complicación de la anemia plástica, ¿verdad? Y la tos era secundaria al derrame pleural, ¿verdad? Entonces, como les digo, si neutropenia febril, tengan cuidado, ¿verdad? Busquen
descarten infeccioso y pues si no sale nada, pues está bueno. Seguramente es por la enfermedad hematológica o oncológica o autoinmune o algo, alguna otra cosa adicional, ¿verdad? Pero ya saben, con las infecciones, pues no podemos esperar 5 o 6 días o X cantidad de tiempo para tratarlas, sino tiene que ser inmediatamente, ¿verdad? Continúe. Gracias, doctor. Pues con la revisión bibliográfica, la anemia aplásica es una afección que ocurre cuando el cuerpo deja de producir la cantidad necesaria de células sanguíneas nuevas. La afección hace que se siente fatiga y aumenta la propensión a infección y sangrado descontrolados. La anemia aplásica es una afección rara y grave que puede desarrollarse a cualquier edad. Puede ocurrir repentinamente o puede aparecer lentamente y empeorar con el tiempo. Puede ser leve o grave. El tratamiento de la anemia aplásica puede incluir medicamentos, transfusión sanguíneo o un trasplante de células madre, también conocido como trasplante de la médula ósea. Y solo quiero agregar que generalmente el trasplante lo consideran en paciente menor de 50 años que son compatibles. Hay que ver la compatibilidad. Si no, van a empezar a tratarlos con globinas también. Pues también con el ciclosporina, porque lo que va a hacer la ciclosporina es va a ir allá y va a deactivar, digamos, las células T-killer, lo que está provocando el pancytopenia. Y eso es todo, gracias. Muy bien, Alric. Entonces, efectivamente, la anemia plástica, pues así es la patología. Obviamente, pues una clase de anemia plástica va a ser mucho más extensa, pero lo importante con anemia plástica es que, ¿cómo se llama? Perdón. Lo importante con anemia plástica es que es una patología que sí hay que ponerle, ¿cómo se llama? Mucha atención, porque realmente, como les digo, usualmente el seguimiento no va a ser con algún medicamento o algo, sino va a ser vigilancia, educar al paciente. A veces se pueden dar esteroides, pero muchas veces es de que el paciente simplemente se cuide, ¿verdad? No hacer reportes de contacto, no comer cosas que puedan lesionarle el paladar, ¿verdad? Si tiene alguna otra comorbilidad, pues controlar esa comorbilidad, ¿verdad? La dieta adecuada, un ejercicio adecuado por esta patología. Entonces, sí, es difícil, ¿verdad? Y se puede complicar rápidamente por una infección o incluso ni siquiera una infección, ¿cómo se llama? Bacteriana. Puede ser una neumonía viral, no necesariamente COVID, pero puede ser adenovirus, renovirus y complicarse y empezar con todo esto que estamos viendo ahorita. Aquí, pues, si no le hicieron cultivos, pues tal vez no era nada de eso, no pensaron en un momento que fuera eso. Como les digo, pues ya les comenté en nuestro PNFRL cómo usualmente uno debería de abordar estos casos, pero ya con estos datos, pues uno ya se orienta a pensar en cómo se llama en estas opciones. Bueno. Muy bien, Alric, gracias por la presentación. También de nuevo gracias a Andrés por la presentación de los casos del día de hoy. Como les digo, vimos pues ya una enfermedad pues muy común que es la enfermedad renal crónica, pero con un pequeño twist al final que decimos, ok, no era tan sencillo el HGIS que tiene relación con esto. Y anemia aplásica, ¿verdad? Que es una condición que tal vez no van a ver muy seguido, a menos que roten en un servicio de hemato-oncología o en hemato-oncología directamente, y aún así no lo van a ver tanto, van a ver más leucemia, linfomas, ¿verdad? Pero es algo que, como les digo, es una patología difícil de controlar, ¿verdad? Si no son hemato-oncólogos, pues seguramente no van a ver esto, pero si se dedican a otras cosas
fuera de medicina interna, operar un paciente con anemia plástica es complicado por todo esto. O sea, no es tan sencillo, ¿verdad? Este paciente tenía ya una operación previa que no sé cómo le hicieron, pero ¿cómo se llama? Incluso una extracción dental o algo sencillo se puede complicar mucho con estos pacientes por la trombocitopenia, por la leucopenia, ¿verdad? Entonces, es de ponerle mucha atención. Bueno, jóvenes, entonces finalizamos el día de hoy con los casos clínicos, ¿verdad? Igual cualquier otra duda o situación, pues ya saben que en el chat me pueden escribir o directamente, no hay ningún problema, ¿verdad? Sigan estudiando, ya vieron que faltan pocas clases de agosto, ya el mes se va a terminar y entramos al último mes de medicina interna, entonces traten de aprovechar al máximo estos días, ¿verdad? Síganse cuidando, ya saben cómo está la situación en el país, que aún no se mira ni cerca la mejoría, entonces por favor, cuídense bastante. Entonces ahí finalizamos el día de hoy y que tengan feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor.